Bueno, vamos. Muy buenas tardes en este maravilloso 30 de mayo del 19 y se vuela mayo. Arrancamos con el bolero de Ravel y lo hacemos en conmemoración a Marcel Dupré, este organista, pianista, compositor y pedagogo musical francés. Hoy que estamos, Paula, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo En te va, el mundo Miguel? del libro. Hoy vamos a tener escritores en la mesa, ponete de pie. Tenemos la suerte de tenerlo Alejandro Capeñac. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Estás al borde. Estoy al borde textualmente. Está al borde y lo tenemos nada más y nada menos que a nuestro amigo del alma perenne, Eduardo Solari. ¿Cómo estás, señor Solari? ¿Cómo te va, Miguel? Y ahora ¿Qué tal, brutal Paula? escritor. Sí, brutal. Y talleres De literarios. ingeniero a escritor. Brutal en sentido literal. Literal, No. literal, y ahora talleres. Bueno, ya vamos a hablar de todo este universo. Hoy es un día espectacular para estar con un librito, con un matecito, quizás acostadito en la camita, leyendo. ¿No? Sugiere muchas cosas. Hoy es un día brutal para leer y escribir también, ¿no? A mí estos días me inspiran para escribir. Sí. Escribir y leer Escribir siempre es un determinadas placer. cosas, ¿no? Bueno, pero Poemas de el amor, clima me dirías vos, puede No, ayudar. es un día melancólico, de alguna manera, para algunos. para algunos. Me parece muy bien. Bueno, tengo en mi mano Cuentos del Borde de Alejandro Capeñac. Vamos a ir recorriéndolo durante todo el programa. Y Paula, vos, ¿qué otra cosa más vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Y las noticias hoy, hay algunas noticias no muy lindas. Están todos dándose manija que se concentran en una noticia, Sí, ¿no? todo- Hay que, la realidad hay- nos alejemos y nos concentramos Sí, en por una un noticia. lado, lo político. ¿Qué va a decir Sergio Massa hoy a las 4 de la tarde? cuando Hay unos videitos de Sergio Massa muy divertidos. Se ha viralizado un imitador que ¿Lo vieron? Es No, tremendo. no. se presenta en todas las listas. ¿A dónde va? ¿Va con Mauricio? ¿Va con Cristina? ¿A dónde irá más? Va con Esper, va con Esper. Lavaña. Por ahí, si usted le tira su teléfono, a lo mejor... No, Miguel me extraña. Políticamente no voy con nadie. Bueno, Me parece muy bien. pero bueno, hoy 4 de la tarde se espera a ver qué dice Massa. Están todos esperando a ver a dónde va. Y después hay otro tema que no es muy lindo, pero es una realidad que nos toca vivir y de la cual hay que hablar. Hay que hablar para abrir cabezas, ¿no? Para que es este pedófilo, bueno, presunto pedófilo, se está investigando todavía, del Garrahan, un médico, un pediatra, que le encontraron material guardado en su computadora. Pornográfico, ¿no? Material Una página, pornográfica. claro. Por ahora la acusación es de distribución de material pornográfico. No consta ni abusos, no consta todavía que los lugares donde era fotografiado y filmado sean el Garrahan donde él trabajaba. Bueno, por supuesto, el Garrahan hoy, después de una reunión, se convirtió en querellante. Están todos los defensores del niño saliendo a hablar diciendo cómo no se alertó antes, porque él siguió trabajando y hace más de 6 meses que se lo está investigando. El Ministerio de Seguridad de la Nación recibió una alerta de Estados Unidos dentro de una red de la cual pertenece el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero hace de noviembre que se está investigando y no hubo una alerta ni al Garrahan ni a nadie donde trabajaba esta persona. Entonces la gente en pos de los derechos del niño está diciendo, bueno, ojo, ¿cómo? O sea, había una sospecha y no se hizo nada. Si una persona es sospechosa hay que alertar. Bueno, entonces el Garrahan y otras entidades a favor de los derechos del niño están reclamando esto. Sí, una cosa interesante para señalar es esto. El daño que le genera a la práctica médica lo que hace este hombre. Porque en muchos casos es imprescindible, tanto para el tratamiento como para el compartir entre profesionales conocimiento, la filmación y las fotografías de los chicos, sobre todo cuando más chiquitos son. Y ahora, después de este hecho, como médico, adentro de un consultorio, ¿cómo le digo a un papá o una mamá? ¿Puedo filmarlo? Y sí. Es Bueno, un daño. eso fue lo que solíamos aclarar. El escritor es también psiquiatra y Psiquiatra. psicólogo, ¿no? Conoce. O sea que está hablando con conocimiento de causa. Y sí. Sí, yo creo que este caso desata varias, como muchos casos, ¿no? Desatan varias alertas desde distintos puntos de vista. Y por eso es interesante hablarlo y hablarlo con los chicos también, ¿no?
y este tema de la vergüenza ante el médico, ¿no? Tanto de niños como de adolescentes, que los niños dicen, no, ahora ni loco me desnudo, no, pero el médico cuando te pide que te tenés que desnudar, porque te tiene que chequear, o sea, hay toda una educación a partir de esto y de un replanteo de formas. Bueno, así como los varones están replanteando sus formas en relación a las mujeres ahora, los médicos tendrán también que, bueno, no sé, pedir más permisos, que el padre se quede adentro, la digo madre, que no cada sé. vez se hace más difícil para los pobres médicos, ¿no? Porque además es bastante lógico que en ese universo siempre haya alguno que esté tocado en algún lugar, ¿no? Porque es un mundo muy difícil y ese control se hace muy difícil, porque tiene muchos años este personaje, ¿no? Sí, y el problema es que el caso excepcional desde lo estadístico daña como norma toda la práctica. Claro, Totalmente. sí, tremendo. Totalmente, lamentablemente. Bueno, esos son cosas que suceden, de las cuales se está hablando en los medios hoy y queríamos participar de alguna manera. Bueno, vamos a poner un minuto de música y entramos a pleno en Cuentos del Borde. Bueno, estamos escuchando I Can Only Imagine, esta Wynonna, famosa cantante tremendamente espiritual, es una cantante evangelista muy conocida. Y vamos a los Cuentos del Borde. El hijo número 7 vendría a ser este, a pesar de que acá tenemos 3 registrados en la contratapa, ¿no? Sí, son los que entraron en la solapa, porque si no quedaban muy Ya chiquititos. no le entran en la solapa, es tremendo, ¿eh? Y ¿qué será Cuentos desde el Borde? Yo no lo leí, no lo leí, pero bueno, introducinos un poco vos. Bueno, Cuentos del Borde es varias cosas. Primero, como escritor es dar un salto importante para mí. Los libros previos fueron libros de editorial de autor, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con un alcance limitado, como todos los libros de autor. Este es el primer libro en el cual una editorial de Ediciones Pacto de Lectura confía y apuesta por lo que escribo. Así que es un momento muy importante. Ahí tenemos, sí, en el prólogo a Eduardo Solari. ¿Quién nos está acompañando? Sí, que es un aval y es una garantía. Después, por otro lado, fue un intento de ensayar distintos registros de escritura en un mismo libro a través de muchos cuentos. Entonces va a haber cuentos que tienen que ver con la comicidad, otros con la ternura, otros con la tragedia, algunos metafísicos. Y sobre todo, este libro fue una especie de catarsis y de salvación para mí. Yo no sé si te acordás, Miguel, la primera vez que vine acá a la radio, que hablé de Llegó el Doctor del Abuelo. Famoso Llegó el Doctor del Abuelo. Un librito que tenía que ver con el final de la vida, con el ocaso, y que intentaba ser esperanzador. Bueno, hace 2 años a mí me pasó algo bastante trágico, y que fue que en un episodio típico del salvajismo del conurbano, hubo una entradera a la casa de mis papás, hubo una violencia inaudita e innecesaria, mi viejo me duró 1 semana y partió pobre. Bueno, eso fue tremendo para mí. Fue tremendo para mí porque cuando te pasan una de estas cosas, de una injusticia tan aberrante, te zozobra todo, te zozobran las convicciones, te zozobra la fuerza, te zozobra la fe. Entonces quedas groggy, quedas un poquito knockout. En ese estado seguís como un zombie durante unos meses y después empiezas a buscar alguna forma de salir de ese momento tan oscuro, de ese callejón. Por supuesto tuve el acompañamiento de mi familia, de mis amigos, tuve muchísimo apoyo, mucho apoyo. Pero en un momento todo el dolor que yo había sentido empezó a traducirse en escritos, en cuentos. Y lo que empecé a hacer sin darme cuenta es tutearme con la muerte desde distintos lugares. En algunos cuentos soy víctima, en otros soy victimario, en otros ejecuto una venganza, en otros sufro una tragedia, en otros simplemente me río de la muerte y me la tomo en broma. Y así, transitando todos esos registros, pude hacer una catarsis que me hizo bárbaro. Y compartirlo a partir de ahora con lectores es otro peldaño de salvación para mí. ¿Tendrá algo que ver eso que en el prólogo que escribe Eduardo arranca diciendo: la muerte es un borde, un umbral
que bancolea el abismo de la nada, ¿no? Y realmente en algún lugar y ya me pongo a jugar con esto, ¿no? En el sentido que la muerte es como que lo que le da sentido a todo en realidad, ¿no? Ahora, el tema de la injusticia, del maltrato, del arrebato, de la interrupción de una forma de estas, es otra cosa, ¿no? Porque es una vida como mal vivida para el que se queda en algún lugar y para los que lo rodean, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ¿por qué no me pasó a mí? ¿No? Este es todo un punto como para tocar el tema, ¿no? Sí, yo creo que el libro no explora solamente el borde de la muerte con la vida. Explora otros bordes que de alguna manera están relacionados pero que son distintos. Entre la locura y el hombre que está cuerdo, o la persona que está cuerda, entre la crueldad y la ternura o la bonomía, distintos bordes, son historias muy distintas todas. Y todavía, vos viste que a mí siempre me gustaba cuando hacíamos el programa definir los términos que estamos discutiendo, no definimos bordes. Sí. Y a mí me gustaría preguntar al autor qué entiende por borde. Y dale. Cuando... Subite un poco y te veo abajo ahí, ¿no? Sí, ¿Estás? se me vino el hidráulico. Sí, acá alguien te tiró para abajo. Ahí Sí, estamos, sí, ahí un está. boicot. Cuando escribí el primer cuento para este libro, instantáneamente me surgió una imagen para la tapa. ¿Vieron esos muñequitos articulados de madera que se usan para aprender a dibujar? Sí. La imagen que yo tenía era ese muñequito articulado haciendo equilibrio sobre una cuerda floja. Instantáneamente esa imagen se me tradujo en borde, el borde de esa cuerda floja. Y empecé a barajar opciones de distintas cuerdas flojas, entre la decencia y la indecencia, entre la redención y la caída, entre el amor y el odio, entre la piedad y la venganza. Y eso fue lo que intenté ir narrando en cada cuento, lógico. Después Eduardo agarró el prólogo y me mandó una explicitación metafísica, que es un lujo y que me lleva a mi libro, como modesto a la categoría de bestseller. Epa. Pero eso es lo lindo que tienen los libros. Es Cada un exagerado el uno autor, tiene una ¿no? mirada tan diferente Eduardo es tremendo. y amplia. Sí, el borde es como, yo lo hubiera definido como un límite entre dos cosas opuestas, entre las cuales hay un juicio de valor, de una es mejor y la otra es peor. Vamos a jugar un poco con la palabra, ¿no? Porque cuando vos decías borde, se me ocurrió a mí límite. Pero el límite no es un borde. Porque el límite es una cosa que uno, para discutir, ¿no? Uno siempre trata de superar el límite. El límite es una cosa que te invita a tratar de ir más allá del límite. Será por nuestro lado oscuro, será porque hay que superarse, será por muchas cosas, ¿no? En cambio el borde es otra cosa. El borde, del otro lado del borde se acabó algo, ¿no? Es como cuando veo la foto del libro, entiendo que el borde es un precipicio. Claro. Es otra cosa, ¿entendés? Yo me lo imagino así, que el borde está alto, o sea, si te pasás del borde te caes. Puede no ser así, a lo mejor, no sé. ¿Vos cómo lo ves? Yo el borde lo veo como una ambivalencia. Yo creo que cotidianamente nuestra vida es una apuesta. Y es una apuesta que si la querés llevar a una definición extrema, es entre lo bueno y lo malo. Tan sencillo como eso. Y creo que en el fondo podemos discutir mucho, pero hay una parte de nuestro corazón que sabe lo que es angelical y que sabe lo que es demoníaco. A partir de pivotear en esa idea, fue que manejé los cuentos con la idea de ir tocando esas temáticas que recién te dije: venganza, perdón, asesinato, suicidio, pero todas, a pesar de que son muy crudas, intenté hacerlas con un mensaje esperanzador, porque es eso lo que me surgió después de mi vida, un poquito de esperanza. Bueno, eso hace pensar que si bien muchas veces uno pierde cosas tan importantes como un padre y de formas, hay un montón de otras personas que son sujetos de ese amor, ¿no? Que sostienen. Y a veces es el amor a la vida, ¿no? Ahí hay un punto en donde vos hablabas de lo demoníaco y del amor. ¿Por qué la palabra demoníaca? Y no el no amor, digamos, el vacío del no amor, ¿no? Porque uno piensa en el demonio como alguien que te mete la mano, como hay alguien que está ahí dando vueltas, pero en realidad
puede ser, no lo niego, hay muchos que lo dicen, pero me parece que es el no amor, ¿no? El no vivir con amor. Sí, creo que es la gran apuesta. Y me acabas de describir en forma textual el cierre de uno de los cuentos que se llama Placer de los Dioses. Es como si lo estuvieras redactando. No, vos yo, en este lo que momento. pasa que lo leí. Lo leí, pero no te quería decir nada. Así es, fin de un cuento. Bueno, vamos a poner un poco más de música y volvemos con más de dos y con Cuentos del Borde. Vamos. Bueno. Y estamos escuchando Rage Against the Machine, esta maravillosa canción que a Eduardo le encanta, Now Your Enemy, conoce tu enemigo. Aquieta tus pensamientos y ordena tus emociones. Estás quietecito, Carlos. Pará, vamos a cambiarte de silla porque esa estás abajo, no No, corresponde. pero esta no la puedo mover. Tomá, cambiame No la que yo mía. sí, ahí está. Con la mía. Este fue el boicot, una silla petiza. No, Mande, yo la manejo. Dame la silla. Hasta las 11 hacemos de dos con Miguel Sonají por Radio Cultura FM 97.9. Bueno, y antes de seguir vamos a dar las redes sociales, Instagram y Twitter, @ más de 2 radio, Facebook más de 2 FM 97.9, nuestro WhatsApp 11 66 30 15 45. Todas las consultas que nos quieran hacer, ahí estamos, en las redes. Y vamos a, Eduardo, a hablar un poco como lector, vamos a dejar descansar al escritor. Y vos que has leído en profundidad el libro, me decías que Dulce Carolina fue uno de los cuentos que más te gustó. Me gustó porque es el paradigma de una de las virtudes del libro todo, que me parece que es la densidad de los personajes. Yo no sé si por su profesión o por sus cualidades de escritor, pero son increíblemente verosímiles, adolescentes, mujeres, hombres, padres, madres, abuelos. Hace todas las voces a lo largo del libro. Y en particular en este cuento, en el de Dulce Carolina, va haciendo crecer una chica, que no quiero spoilear el libro, con una determinada actitud, y la va cambiando a lo largo de su vida, y al tío, y al padre, y a la amiga, y al amigo, y al noviecito, todo un conglomerado de... ¿Por qué decís noviecito? Porque era muy chica cuando lo tenía. Ah, bien. No te pregunto, por eso no sé bien. ¿Cómo dirías vos? El novio. El novio de una chica que tiene... El novio, sí, diría el hombre. Viste que los hombres ahora estamos medio golpeados, ¿no? Bueno. Por eso te digo, cuando decís noviecito, el novio, la novia. ¿Por qué estamos golpeados? Y digo yo porque lee y todas esas cosas, pero bueno, hay que hablar de el novio, la novia. Bueno, a mí una chica de 5 o 6 años no tiene novio, tiene noviecito, pero... Ah, ¿era tan chica? Claro. Ah, bueno, entonces tenés razón, discúlpame. Y va creciendo con determinadas... A los 5 o 6 años tenía novio. Tenía un Epa. amiguito y de ahí una adicción a determinadas Epa. prácticas. Estoy como para dejarte de escuchar y empezar a leer No, el que lo tengo acá. es muy, vas a ver una multitud de voces muy verosímiles todas, me resultó un cuento increíble. ¿Y qué otro más? Y me gustó mucho uno de los del final que se llama El Borde, porque es el que habla de la vida y la muerte, que es un tema que en general a mí me obsesiona un poquito. Porque sí, qué sé yo, porque después le pregunto al psicólogo y le digo que No, está muy bien, sí. Lo tenemos a él. Pero ¿qué te resaltó del libro? Del Borde. El Borde es un cuento que las 3/4 partes del cuento estás pensando que es una cosa y en realidad es otra. Muy borgiano en ese sentido. Mucha literatura, bien escrita. Muy bien escrito. Tiene un final a toda orquesta. Digamos que no tenés que darte cuenta de que lo que está escribiendo no es lo que está ahí. Exactamente. Está ahí. Exactamente. Muy lindo. Está muy bien armado y un final espectacular. Yo quería preguntarle al escritor. Bien. El escritor es médico, es psicólogo, aparte de escritor.
Y como supongo que cualquier escritor saca de su mundo muchos elementos para escribir y para llenar sus cuentos. Me comentó que él trabaja en el Borda y lo que quería preguntarle es qué bordes está viendo él en el Borda en este momento. Quizás diferentes al de años anteriores, no sé. Bueno, un poquito lo que charlábamos recién en el corte. Ahí podríamos hablar de distintos bordes. Un borde es el tipo de patología y el tipo de padecimiento que aparece en el hospital. Hace unos años vos sabías una historia clínica en blanco y figuraba una página donde decía que no era un hospital para débiles mentales, ni para abuelos seniles, ni para adicciones. Y la realidad fue devastadora. El grado de pacientes que consumen droga es un hecho cotidiano que ingresan al hospital. Y es un hecho cotidiano que hay un montón de personas que hoy en día no tienen acceso a otros lugares y otros centros de salud para su padecimiento mental más que este tipo de hospitales. Por eso, hay que ser muy cauto y muy prudente cuando se habla del cierre de los neuropsiquiátricos. Se pueden optimizar las instituciones, se puede reflexionar y polemizar sobre su funcionamiento, pero lo cierto es que en tanto y en cuanto no haya ofertas superadoras desde el punto de vista edilicio y programático, hablar simplemente del cierre de los hospitales es cerrar la oferta de atención para un montón de gente. Construyamos centros de salud a rolete, construyamos casas de medio camino, hospitales de noche, granjas, lo que sea, y después hablemos de un sistema de salud integrado, pero no apresuremos los términos, porque si no dejar huérfana a mucha gente. Bueno, pero yo te iba más a otra pregunta. Yo iba a preguntarte así muy llanamente, si la locura es la misma, la de antes y la de ahora, o cambió la locura. A ver, hay una respuesta simple para eso, que es el muchacho que se ponía la mano adentro del sobre todo del saco para hacer Napoleón, hoy no existe, como es obvio. Hoy van a ser muchachos que dicen que tienen un chip incrustado en el premolar y que de ahí los digitan desde la NASA. Pero hay otra respuesta que es más profunda, que hay, sobre todo cuando uno ve las películas y cuando uno ve la ficción, en general está acostumbrado a ver al personaje de un loquito que muchas veces es brillante e incomprendido, muchas veces es un talento sojuzgado por la sociedad, y eso puede ser, pero nos hace perder de perspectiva la verdadera dimensión del paciente que sufre una enfermedad mental, que son personas que sufren mucho y que están muy solas. A veces teñirnos con estas pinturas heroicas del paciente con una afección mental nos hace perder de vista esto, que son personas a las que hay que cobijar y proteger porque están desamparadas. Y la responsabilidad de la familia, de los médicos, pero de toda la sociedad es garantizarle esto a los pacientes que sufren este tipo de enfermedades. ¿Puedo hacerle una pregunta al doctor? Sí, cómo no. ¿Cuáles son las causas de la locura y cómo la definirías? Mira, de las causas, la primera y principal, hay que tener presente esto. La psiquiatría, como rama de la medicina, es muy joven. Entonces, está en sus albores en muchos aspectos, en el aspecto de descifrar las causas que pedís vos, en establecer las mejores normas para el tratamiento y en tener resultados taxativos. Hay escuelas que son hiperbiologistas y te van a decir que vos tenés una lesión en este sector de la cabeza, y como tenés una lesión en este sector de la cabeza, vas a ser una persona desinhibida, con conductas hipersexuales. Físico, más que físico. Hay otras escuelas que están en el polo opuesto y te van a decir que todo tiene que ver con un condicionamiento social, con la pobreza, con el tipo de familia que te tocó. Pero ya el antiguo Tata Freud hablaba de algo muy sabio, que son series complementarias. Como la naturaleza en algún punto se conjuga con los factores del entorno y eso actúa como detonante y como destino. Yo siempre adhiero a esa postura, a la postura del encuentro de varias dimensiones: lo biológico, lo familiar, lo social y te diría incluso lo espiritual, lógico. De la misma forma que vos me hablas de una gripe, y una gripe podés decir es eminentemente biológica, o decirte a una adicción donde en muchos casos te podría decir es eminentemente social. Pero creo que el enfoque más acertado y más agudo para pensar la patología mental
es el de la conjunción, el de la serie complementaria. Sin lugar a dudas. Ahora, en el tema del factor familia es muy importante en un enfermo psiquiátrico, ¿no? Porque es como que construyen su propio orden, porque por un montón de datos que tienen, no soportan el contexto en donde están, ¿no? En algún lugar. Sí, mira, en el librito que te mencionaba antes, el que vine a presentar aquella vez hace años, llegó el doctor del abuelo, yo en uno de los capítulos hablo de la casa del abuelo. ¿Por qué? Porque considero que sería indispensable para cualquier estudiante en formación para ser psiquiatra pasar por el ambiente donde los abuelos viven y donde los pacientes psiquiátricos viven. Vos cruzás el umbral de la puerta y ya tenés medio diagnóstico hecho. Vos ves casas absolutamente desordenadas, sucias, quedadas en el tiempo, descascarada la cal, los focos quemados, que te hablan del deterioro de una demencia o te hablan de una esquizofrenia muy aguda. O ves casas atiborradas de peluches, con un montón de llenas de papeles de diario acumuladas, llenas de polvo. Y entonces vos ya sabés, es muy factible que ahí lo que encuentres es una antigua niña con cierta debilidad mental que ahora ya es una señora cincuentona. Y a dos papás que son señores octogenarios o nonagenarios que conviven con ellas en un mundo cerradito, que fue un mundo enfermo pero equilibrado durante décadas y que en el punto donde llegas vos es cuando se está erosionando. Pero bueno, sí, la familia es un punto. Bueno, vamos a dejarlo descansar ya en su carácter de médico, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a volver al escritor. Vamos a poner un poco de música y volvemos con algunos de cuentos del borde. No, está bueno, a mí me gustaría preguntarle que, viste que siempre es increíble las evoluciones de la gente, que agrandan lo que vos escribiste, o sea, lo llevan a otro mundo, a otro espacio, lo decodifican totalmente distinto. Mirá, de lo que vos quisiste. Vos sos una nena. Hace muchos siglos había un sketch que no me acuerdo si era de Gordo Porcel o de Olmedo, que era un director de cine que se había mandado una película con sus 4 trocitos de alambre en el barrio. Y llegaba un reportaje donde un montón de críticos le hacían preguntas del estilo. En esa escena de la copa, ¿usted pensó en la densidad del ser humano y en Stravinsky? Me encanta. Y siempre la respuesta era la misma. Miraba todo, nada que ver. Y ahí daba su explicación. Como desde el jardín, ¿te acordás? El paradigma de Mr. Garden. Claro, desde el jardín. Pero me encanta, porque a mí me encanta porque yo soy actriz, a mí me pasa en el escenario, ¿no? Me dicen, no, pero cuando vos hiciste esto, que vos querías decir esto, yo dije, bueno, buenísimo lo que te despertó en vos. No es lo que yo quería decir, pero buenísimo que te haya despertado. Ocurre mucho. Pero aparte es del arte, ¿no? Claro, y aparte De la misma manera que no perciben algunas señales que vos sí quisiste mandar. Claro, totalmente. Pero la gente decodifica según el interés de ese momento de su vida. Hay gente que se queda con una parte de la historia, otra gente que se queda con otra, se identifica con un cuento que a lo mejor para vos es el menos significativo, el menos importante para vos, y para ella fue el más, o él, como el que más le llamó la atención. Es según lo que le está pasando a cada uno en su vida, en ese momento, ¿no? Pero entonces eso me parece como, a mí me parece muy emotivo. Sí, aparte debe haber distintos registros de escritores y de artistas. Yo, por ejemplo, soy muy desorganizado, yo no planeo nada, ¿viste? Puedo decir, uy, hay una estructura de la historia, de la novela, va a pasar esto. Es una de las líneas. Yo voy escribiendo. Entonces, digamos, poco puedo tener planificado como para que me digan, vos quisiste hacer esto. Me fue sucediendo. Pero quizás también es un don natural. Porque si fueras muy desordenado, ponele, vos no te pusiste a pensar una estrategia literaria. Pero si no lo tuvieses quizás naturalmente, no te saldrían los cuentos que te salen. No, lo que sí sé que en la misma medida en que la primera versión, cuando vas escribiendo, en mi caso yo soy un medium, escribo, disfruto, gozo, me río de lo que dicen mis personajes, me enamoro de la protagonista, odio al tercero en discordia. Cuando empiezan las correcciones, no solo las sufro horrores, sino que también me pongo extremadamente meticuloso. ¿Viste? Si yo digo pasaron 7 años después, vuelvo 80 páginas atrás a ver si mencioné el año que correspondía o que no correspondía. Empiezo a ver las incongruencias y la coherencia del relato, ahí sí. Pero está bueno el primer momento, el momento de la primera escritura.
Eso es entrar en otro mundo. increíble. Es verdaderamente trascender y entrar a otra realidad. A otra realidad. ¿Viste cuando Un dicen? juego, nos convertimos en Ahora vamos a... ¿Cómo se llama la película donde aparecen los muñecos azules grandotes? Que son 2 dimensiones. Avatar. Ah, Bueno, vamos, si querés arrancar vos con eso, yo después le pregunto otra cosa. Bueno, me agarró el aire ahí, recién escuchábamos Rock de Clash. Bueno, no, lo que yo le quería preguntar al escritor, Cape, como es su alias, ¿qué devoluciones tuviste de la gente que leyó los cuentos y cuánto te sorprendieron en relación a que la gente interpretó cosas que vos quizás ni se te ocurrieron pensar cuando estabas escribiendo? Bueno, me pasa todo el tiempo en realidad eso. Vos cuando escribís le tenés mucha fe a un cuento, pensás que a veces que va a ser un cuento glorioso por lo elaborado y pasa de largo sin pena ni gloria, o pensás que va a ser muy tierno, y no tiene efecto. Y otras veces un cuento que vos dejaste de costado porque dijiste, uy, es muy, muy filosófico, muy metafísico, esto no va a entender, recibe elogios. Eso me pasó, por ejemplo, con El Borde, que creo que es uno de los últimos cuentos. Muchas veces me pasa lo que te decía recién, lo del sketch de Porcel Olmedo, ¿viste? Que la gente te sorprende con una interpretación que no niega la tuya, sino que vos ni siquiera te pusiste a pensarla, ni siquiera te paraste a pensar a ver qué querría decir con esto. Y vos en ese momento te quedas a sentir con un gesto de, y sí, tenés razón, soy un fenómeno, o hacer lo que hago yo, que en realidad le digo, y mira, yo intenté escribir algo lindo, y ahí me quedo. Y es buenísimo que vos interpretes lo que quieras. Exacto, sí, que cada uno lea lo que quiere leer, ¿no? Tal cual. Me encantaría que hagamos un párrafo sobre este cuento premiado, que es La Buena Muerte, que eso lo reescribiste acá, ¿no? ¿Lo habías escrito en algún otro lugar? La cuestión fue así. Yo había escrito una primera versión de La Buena Muerte, que es la que concursó en Carbono Alterado, que fue la que ganó el premio. Después, cuando me propuse hacer este libro, yo soy bastante obse con las etapas finales y cuento con mucho apoyo de mi editor, de Alejandro Troupakis, que me revisa el texto, me da sugerencias. Y a raíz de todo esto, modifiqué mucho el cuento. Modifiqué tanto el cuento que el personaje varía, invierte en relación a cómo era el original. ¿Cómo lo conociste, Alejandro Troupakis? Por intermedio de un amigo en común, un tal Eduardo Solari. Y me pones un poquito la corona. Sí. ¿Puedo hacer un pedido para nuestra audiencia? ¿Hay posibilidades de regalar algún libro a nuestros oyentes? Exacto, sí, yo traje 2 ejemplares para ese fin, que ustedes manejen con la mecánica que consideren más apropiada. Bueno, entonces ya en este momento, la gente que nos sigue por Instagram, por Facebook, que nos avise quién quiere el libro y nosotros a través de nuestra community manager, Andrea Cebrero, vamos a regalar 2 ejemplares del libro de Cape. ¿Y vos crees que hay alguna mala muerte? Yo creo que hay 2 tipos de mala muerte. Una mala muerte es la mala muerte con maldad. Y creo que hay otra mala muerte que es la que... Yo no creo que la maldad sea algo, a pesar de lo que parece, demasiado presente en el mundo. Yo creo que prima la bondad. Y que el riesgo de los que tenemos o intentamos tener bondad es otro tipo de mala muerte, que es la de haber vivido una vida sin sentido, una vida gris y opaca. Yo creo que hay que aprovechar cada segundo de este experimento glorioso que es vivir para encontrar cuál es nuestro sentido, cuál es nuestra pasión y ejecutarla. Podría decirse que el sinsentido es estar muerto vivo, ¿no? Exactamente. Eso sí que es una Vos mala tenés- muerte. Vos tenés que escribir conmigo el próximo, Miguel. No, que yo te estuve leyendo. No, a mí, yo me quedé un poco pensando en el borde, ¿no? En los bordes. Y yo no sé si pienso tanto como ustedes en el sentido del borde como precipicio, y que es malo el crucero, o sea, en el sentido de límite, De valorización de negativa. de ambos lados del borde. Claro. En realidad yo para mi vida veo el borde como
una necesidad muchas veces de saltarlo, de cruzar al otro lado, sabiendo que puede haber un abismo, pero justamente para cambiar quizás algo que no está funcionando de este lado. Todos te dicen, si no te largás, te estancás Es que en no lo que tenés estás. más remedio que largarte. Porque No, muchas veces no te largás. Y no te largás. No decidir y no es te decidir. largás. Todo el tiempo Bueno, estás decidiendo. bueno, sobre tu pero vida. precisamente yo tengo la figura del borde como algo al que anhelo, si estoy disconforme con este lado, algo como nuevo, como una esperanza. ¿Viste como vos decías al principio de una esperanza? El borde, pasar al otro lado, lo veo, en mi vida por lo menos lo veo así, como una esperanza. Sí, mira, evidentemente voy a tener que con los dos escribir el siguiente libro, con Miguel y con vos, Paula. Porque, Yo te dije que no lo leas tanto. Porque, y ahí sí vamos a meter un poco de spoilers, en el cuento que se llama El Borde, justo fantasía una palabra que no existe, que es salto con H entre la T y la O. Y bueno, lo más importante no lo vamos a spoilear, pero justamente ese borde y ese salto que hay que decidir coincide exactamente con lo que vos estabas diciendo, con tomar una opción valedera y necesaria. Pero más no puedo decir porque si no, no me lo compran. Vamos a ver. No, pero es interesante este planteo del límite o del borde. ¿Es por qué? ¿Porque ya nos caemos o porque vamos a dar un salto hacia otra parte de mi vida? Capaz es Ni justamente, alta ni baja, a otro capaz lado. justamente es el mejor destino y la salvación. A veces quedarte de este lado del borde es ayornarte, a veces quedarte de este lado del borde es apoltronarte y vivir una vida gris. O por lo menos una vida que me está haciendo ruido. Exacto. Porque si vos ves el borde, si vos estás viendo un borde, es porque no te está gustando del lado donde estás parado. Si no, no lo verías el borde. Mira, nosotros en nuestra sociedad tenemos muy devaluados a los viejitos. Los viejitos en general, durante toda la historia, fueron parte primordial de las sociedades. El viejo sabio de la tribu. Y hoy los tenemos acantonados y no les damos valor. Son valiosísimos. Yo de trabajar con tantos abuelos, te podría contar un montón de anécdotas donde ellos narran con humildad, con sus palabras sencillas, pero con absoluta claridad, ese momento en la vida en que decidieron cambiar su vida sin sentido por una vida distinta. No te digo transformarse en rockstar, no eran claro. esos proyectos, pero era la cuestión de encontrarle un sentido a la vida que tenía que ver con los afectos y con su familia, que tenía que ver con ir a las peñas y tocar la guitarra, que tenía que ver con animarse a hacer ciclismo a los 72. Ese borde es un borde positivísimo. Asumir, ¿no? Hay que asumir también, ¿no? Vos, Eduardo, ¿qué decís? Largaste Yo el digo tenis, por que ejemplo. es tremendo tener que decidir a cada momento porque cada decisión y cada elección es una infinita renuncia. O sea, cuando vos elegís algo, estás dejando un montón de cosas que son posibilidades que ya a lo mejor el camino ya te llevó para otro lado. O sea, la vida es decidir permanentemente, es un borde, Es tomar riesgo. permanentemente. Porque, Estar vivo es un riesgo. porque no hacer nada es una forma de decidir algo. Yo coincido con vos en eso. Para mí, quien no toma decisiones, o sea, quien acepta todo como venga, Decidí hacer eso. sí, pero estás como recibiendo decisiones de otros más que tomando vos decisiones. Estás como aceptando todo lo que el otro te va proponiendo y vos no haces. Y eso, para mi vida, no lo quiero. O sea, yo, hay gente que sí. Bueno, eso es lo que le dice Nietzsche al doctor Breuer, en el libro de Nietzsche Lloró, que le dice que se haga cargo de su vida, que haga él su vida, no que la vida lo lleve a los empujones por donde él no se resiste a ir. Es un poco eso. Sí. Pero marea. Marea, porque también está el fenómeno de la entrega, ¿no? En algún lugar. Claro. Uno deja Está muy bien. de hacer lo que uno quiere y se pone en función del otro a veces. Y es una decisión, porque lo que uno quiere es entregarse. Ese es ese lugar. un borde de Es la, un la borde. traición o la libertad, Claro. o qué palabras usamos. Bueno, sí, aquel que a lo mejor tenemos casos de personas que se han ahogado por salvar a alguien, por ejemplo, han dado su vida para que... Ahí hay juegos que tienen que ver con toda una estructura, te diría casi espiritual, ¿no? Porque en algún lugar vos también tocaste el fenómeno del alma
Y eso también juega, ¿no? Y vos decís, empezás a hablar del alma y la gente dice, ¿qué será eso, no? Y hay algo que también juega ahí, ¿no? Que va más allá de lo estrictamente psicológico, ¿no? Yo creo que estamos en una época donde hay que valorizar mucho la palabra espíritu y la palabra alma. Claro. No podemos desdeñarlas. Así. Bueno, vamos a poner un gramito de música y entramos ya en la despedida, vamos. Roxette, en este momento que ya estamos sobre el punto final y hay que decir frases de despedida. ¿Quién empieza? Yo, Bueno, las mujeres primero. Yo hago una especie de resumen chiquito de lo que estuvo hablando recién Eduardo, que me gustó, en relación a que toda elección implica una renuncia. Quizás al elegir algo elegimos algo y renunciamos a muchas cosas. Y también me gustó el concepto de que muchas veces uno elige quizás no lo que quiere, pero lo que le parece bueno para su contorno, su familia, quizás, que es lo que decía Miguel de la entrega, y que en la vida es un juego continuo de estas decisiones. Esta vez voy por lo que quiero, pero ahora necesito un tiempo de espera por mi gente, por mi grupo familiar, que no necesita esta decisión mía en este momento, ¿no? Bueno, pero lo importante es estar siempre en después del movimiento. programa te voy a decir que estás equivocada, pero no importa. Después, jugate pa, no, jugate después pa. la vida es un continuo movimiento y decisiones y hay que ser valiente y eso está bueno. Me gusta la idea del borde, me encanta. Bueno, vamos a darle este último minuto al escritor, que está al borde del fin del programa. Yo te digo que ha sido un placer para mí, como siempre, tenerte. Este lugar, sabes que cuando quieras venís, siempre es un placer, siempre hay algo de qué hablar. Y bueno, que nos cuentes, ¿cómo estás? Bueno, primero, agradecer siempre la generosidad que tienen. Este programa tiene la virtud que vos venís acá y a los 5 minutos te sentís charlando en un café con amigos y sentís que la gente que está del otro lado son otros amigos que están en el café. Eso está buenísimo. Y después, cierro con algunos chivos y con un regalo. Dale. Los chivos son pasar mi Instagram, que es cape-libros, cape con K de kilo, y mi página web es cape.com.ar, también con K de kilo. Si entran a esa página van a encontrar un regalo que me hicieron y que comparto con todos. Tengo una amiga locutora que se llama Marina Malpelli, que le puso su voz preciosa y su capacidad interpretativa a un relato que no pudo entrar en Cuentos del Borde porque era muy largo, y lo produjo en estudio, quedó muy muy lindo. Lo pueden encontrar en la página web en una noticia que se llama Un cuento para leer con los oídos. Pueden leerlo libremente y compartirlo libremente, espero que lo disfruten. Gracias de nuevo y nos vemos. Cape, ha sido un placer y nos vamos con Cuentos del Borde para leer en casa, aquellos que quisimos celebrar como corresponde. Un placer, Cape, que hayas estado acá. Eduardito, siempre presente. Hasta cualquier momento. Paula, nos encontramos en el aire mañana acá a las 2 de la tarde en Más de 2. Hasta mañana.